QBO Media. Te llevamos hacia donde va el mundo. www.qbomedia.com. Subite a nuestras redes y te transportaremos en un viaje desconocido. Seguimos con más Juego de la Información a través de www.qbomedia.com y también en vivo y en directo a través de todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Twitch, estamos en YouTube y nos podés seguir en Instagram y también en Twitter. Nosotros ya estamos en contacto con la licenciada en psicología Hilda Quinteros. Esteban Kenny y todo el equipo de QBO Media te saludan. Hilda, muy buenos días. Hola, muy buenos días para todos. Hilda, acá la costumbre es tutear, así que vamos a dejar la licenciatura de lado Por supuesto. y te voy a tratar de Hilda con tu autorización. Bien, no hay problema. Hilda, en estos momentos que está transitando la humanidad, que nosotros por supuesto no somos exentos, hay una difícil situación que tratar que es la psicológica, debido a todo lo que estamos atravesando con este tema de la pandemia. ¿Cómo digo? Yo no me explico, obviamente, primero porque no soy profesional, no soy entendido en la materia, pero digo, ¿cómo se tratan estos estados de angustia y ansiedad al ver que el panorama se pone cada vez más negro en lo sanitario, al verse la gente encerrada en sus casas, en cambiar los hábitos de un día para el otro? ¿Cómo se maneja esta situación, Hilda? Bien, me parece que por ahí tendríamos que pensar en dos momentos de la pandemia. Uno que es cuando todo esto comenzó, donde realmente era todo muy incierto y hubieron medidas en ese momento específicas para esto, que fue el confinamiento, y todo esto repercutió muchísimo en la salud mental, situación que nosotros recién estamos viendo ahora. Por eso digo, hablamos de dos momentos. Este segundo momento también no coincidente con lo que estamos viendo, sino esto es la respuesta del primer momento. El segundo momento tiene más que ver con ya específicamente convivir con el virus, contar fallecidos, tener personas contagiadas dentro del entorno y bueno, todo lo que eso significa a nivel emocional en las personas que lo padecen y en las personas que no han tenido el virus y que de alguna manera tarde o temprano pueden llegar a contagiar. Entonces tenés como estos dos momentos y digo que nosotros estamos viendo, los profesionales de la salud mental, viendo y viviendo esta segunda parte como la respuesta, como la secuela de aquello primero, del confinamiento y toda la parte emocional que eso lleva también, la angustia, la ansiedad, el miedo, ¿sí? Y también tener en cuenta una cosa que siempre digo, que nosotros en nuestra profesión, en la salud mental, no vimos una mejora en la salud o que se terminaron los problemas que estábamos atendiendo antes de la pandemia. Al contrario, se agudizaron, se profundizaron. Entonces, bueno, ver que de alguna manera todo lo social, todo lo colectivo ha acompañado hasta un momento y por otro lado también ha perjudicado, bueno, hoy estamos viendo ese tipo de secuelas. Bien. ¿Cómo se maneja adecuadamente la salud mental? ¿Cómo se la cuida? Bueno, nosotros empezamos hablando cuando comenzó la pandemia y con el confinamiento mismo de tratar de no perder ciertos hábitos que a lo mejor ya teníamos antes de la pandemia, como podría ser la alimentación, la actividad física, el sueño, el trabajo, el estudio, mantener como ciertas rutinas, mantener como cierta organización, no estructura, organización, que sea flexible, que se pueda, que una persona se pueda adaptar a estas situaciones, sobre todo por los cambios. Tenemos en cuenta que desde que comenzó la pandemia
las diferentes órdenes de alguna manera de quienes nos gobiernan o nos dirigen han sido como muy fluctuantes. Entonces, bueno, había que hacer procesos de adaptación continuo a esto. Y eso llevaba internamente a nivel de la mente todo un cambio importante y ajustes que muchas veces no han sido en forma adaptada. Entonces, bueno, había más incremento de los trastornos de ansiedad, de los trastornos de angustia, del estrés postraumático también en aquellas personas que han tenido fallecimientos. Entonces, bueno, afrontar de alguna manera tenía que ver con tener cierta organización de vida, ¿sí? Pero bueno, a esto también hay que sumarle las franjas etarias donde ha impactado la pandemia. No es lo mismo un niño que un adolescente, que un adulto mayor, que una persona con discapacidad. Hay personas que en esta pandemia han perdido y han perdido bastante. No solamente quizás un ser querido o una persona cercana, sino modos de vida, trabajo, estatus, calidad de vida también. Entonces, pensar también en personas con enfermedades crónicas, que esto ha agudizado mucho más los procesos por la falta de control médico. Entonces, tenés como todo un panorama que, si lo pensás bien, eh, habituar, o sea, recuperar los hábitos y tener rutinas ayuda y colabora, pero también, bueno, muy de la mano de poder atender estas otras situaciones y, como te digo, la franja etaria en la que va impactando la pandemia. Bien, Hilda, hay una palabra muy de moda, te diría, desde que comenzó la pandemia a nivel mundial. Esta Sí, palabra es resiliencia. ¿Qué significa? ¿Qué es? qué palabra. Es la capacidad, te lo voy a poner como en forma sencilla, no de libro, pero digo, es la capacidad Bien, que tienen las personas para poder sobreponerse a situaciones que son adversas. Esa es la resiliencia. Eh, Uno puede ser resiliente en una guerra, puede ser resiliente en una catástrofe, puede ser resiliente en situaciones extremas, ¿no? Donde hay todo un contexto desfavorable y desde ese contexto desfavorable hacemos algo o se construye algo a favor de la persona o del contexto donde uno está inmerso. Esto sería la capacidad de resiliencia. Es inherente al ser humano porque el ser humano es el resiliente en este aspecto. Hay muchas personas que son resilientes y que van como sacando fortaleza de estas situaciones más comprometidas o más dramáticas, si se quiere. Y es, como te digo, como capacidad humana la que muchas veces ayuda y protege a la persona de destruirse de alguna manera emocionalmente frente a lo dramático. bien. Hilda, nos llega un mensaje y nos pregunta Sí. Esther, esto es vía Facebook, eh, que por qué ella nota, dice que no puede dormir bien en las noches. Si esto se debe justamente al factor de estrés por la pandemia. Exactamente. La pandemia lo que nos ha afectado fundamentalmente son nuestros hábitos. Por eso decíamos que qué podemos hacer frente a todo lo que nos está Bien, pasando. Tratar de recuperar los hábitos. El sueño es uno de ellos y es uno de los hábitos más importantes porque es el mecanismo esencial de defensa de la mente, el sueño, el dormir, el descansar, el tener calidad de sueño, no solo cantidad, sino calidad de sueño, y evitar tanto los dos extremos como pueden ser la hipersomnia o el insomnio, ¿sí? Pero bueno, cuando yo estoy detectando que tengo algún inconveniente en poder conciliar el sueño o en poder dormir, y permanecer dormido, sí tengo que hacer un control médico, un control neurológico, un control con un especialista de salud mental también para hacer la psicoprofilaxis del sueño, que sería volver a restablecer el hábito para que la persona pueda descansar y no sentir este agotamiento físico y mental. bien. Hilda, ¿cómo se puede sobrellevar este estrés mental que nosotros tenemos en la actualidad? ¿Hay algún ejercicio para aplicar? Mira, en general, yo que he visto, o sea, yo no paré nunca en pandemia, por ahí te cuento más la experiencia profesional personal. Digo no paré nunca porque continuamos con los tratamientos online y después cuando se pudo presencial, presencial, y ahora vamos como mixto para cuidarnos
cuidar al paciente y cuidarme yo también. ¿Cómo podemos hacer para sobrellevar todas estas cosas? Me parece que por ahí esto que decíamos recién, recuperar un poco los hábitos, tratar de identificar si mis estados emocionales son exacerbados por encima de aquello, de la realidad que lo desencadena, cambios de humor, cambios de carácter, alteraciones de los hábitos, alteraciones del sueño, de la alimentación, el desgano, la tristeza, el vacío. Tratar de reconocer los estados emocionales, no es lo mismo angustia que ansiedad, que miedo, decía al principio. Tratar de ver también que hay una diferencia entre cómo comenzamos y cómo estamos en este momento. Un colega, el licenciado Lustó, los otros días lo escuchaba en un programa que decía que cuando nosotros comenzamos la pandemia teníamos como una sensación de que todo era incierto, ¿sí? Todo estaba puesto en que cualquier cosa nos podía pasar. No sabíamos qué, todavía no teníamos instalado todo esto del virus, estábamos confinados. Hoy hay incertidumbre. ¿Qué es la incertidumbre? Sí, nos genera una gran frustración ciertas cosas que están pasando, pero algo de aprendizaje hemos tenido en todo esto, ¿sí? El poder autocuidarnos, el entender que el autocuidado no es una cuestión que tenga que ser impuesta por el afuera, no es una cuestión de gobierno, de medida, de decreto, tiene que ser algo que uno incorpore desde la salud, porque es la propia salud la que se cuida. Entonces, mantenerse o sujeto a las medidas, tratar de tener, de escuchar por ahí también a los profesionales que conocen esto de las pandemias y de poder escuchar las recomendaciones y seguirlas, cuidarme yo, cuidar al otro. Es importante que también se empiece a generar la conciencia colectiva respecto de cómo se sale de una pandemia. También escuchaba a un médico psiquiatra que decía, de una pandemia no se puede salir bien, o se sale menos mal o se sale muy mal. Por ahí no coincido mucho, pero sí es cierto algo importante, que es esto de la conciencia colectiva y que quizás en la solidaridad, en el mirar al otro, en registrar la otra persona, en esto de que si yo me pongo el barbijo bien puesto, me estoy cuidando yo, pero también estoy cuidando al prójimo, es importante también tenerlo en cuenta, ¿sí? ¿Qué no va a ocurrir? ¿Qué no nos puede pasar en todo esto que tenemos? La pandemia ha cristalizado la humanidad, la ha cristalizado. El que era bueno sigue siendo bueno y quizás más. Solidario, buena persona. Y el que era mala persona no lo cambia una pandemia. Definitivamente lo muestra, ¿sí? Tiene que ver con que también se han cristalizado los egoísmos, se han cristalizado las conductas egocéntricas, se ha cristalizado el que me importa nada la vida del otro, si yo voy con el barbijo en la mitad o voy con el barbijo en el cuello, si no respeto la distancia. Entonces, en eso por ahí coincido un poco con el médico psiquiatra que decía, bueno, no se sale, no vamos a salir gloriosos de una pandemia, pero bueno, sí tenemos que aprender, porque la frustración lo que nos va a dejar es el aprendizaje. La sensación de fracaso lo que nos va a dejar es esta sensación de incierto y de que no podemos salir de esto, que estamos inmovilizados. Bien, en esta situación que estamos atravesando, para nadie es fácil, eso es una realidad, y es como recién lo indicabas. Ahora, yo digo lo siguiente, si un día de estos suena el teléfono de la licenciada Hilda Quinteros pidiendo un turno para una sesión, y del otro lado del teléfono le dicen, licenciada, ¿cómo le va? Necesito un turno, mi nombre es Alberto Fernández. Uy, necesito sentarme a hablar con usted porque estoy algo confundido. Desde tu punto de vista, desde la psicología, ¿cuál es el análisis que tú haces del perfil actual del presidente Alberto Fernández?
no me gustaría estar en sus zapatos, primero. Creo que tiene una gran responsabilidad. Creo que poder combinar economía y salud no debe ser una tarea fácil. Creo también que se podrían dejar de lado algunos egos y algunas situaciones que podrían mejorar. Vuelvo a insistir en la conciencia colectiva de poder tratar de salir entre todos, pero todos somos todos, no es una parte de todo esto, ¿sí? Considero que la salida de la pandemia en esto de las medidas, si me preguntás específicamente, ¿estará confundido o no confundido por las medidas? Coincido mucho más con la parte médica en que vamos a tener que entrar y salir, y es dificilísimo, porque yo puedo decir, entro y salgo, quizás con una profesión, con un lugar donde vivir, con mi heladera llena o con, no sé, la posibilidad de trabajo. Pero por ahí es sumamente difícil pensarlo cuando de tu trabajo día a día depende la comida de tu casa, la de tus hijos, el que vayan a la escuela, las mínimas cosas indispensables. Entonces, es difícil. No, vuelvo a decirte, no sé si podré aclarar la confusión que tiene. Creo que por ahí acompañar, porque también me parece que es un deber como que podemos tener todos, indistinto de las miradas políticas de verdad, si por ahí los políticos pudieran ver lo que la gente le pasa o siente, por ahí yo te puedo transmitir que escucho problemas casi 12 horas por día, lo político es lo que menos les preocupa, ¿sí? Les preocupa el día a día. Hoy por hoy tenés un problema en el día a día, no hay posibilidad de proyectarse. Esto es lo que más nos ha dejado la pandemia, la incapacidad de proyectarnos, de poder armar un plan de vida, un plan de trabajo, un plan de poder estudiar y poder llevarlo a cabo bien y no sentir frustración constante, ¿no? Entonces, por ahí pienso en esto que te decía, que si lo tuviera, no sé si la palabra es consejo, porque nosotros no damos consejos, pero sugerencia es quizás poder escuchar las dos partes, salud y economía, y poder armar un plan donde se pueda reconstruir entre todos esto que nos está pasando, por lo menos acá en Argentina. Bien, para finalizar, Hilda, después de que atravesemos, digamos, esta situación traumática de lo que ha sido o de lo que dejará la pandemia, ¿no? Sí. ¿Cuáles son los efectos psicológicos que tendremos que tratar a futuro? La ansiedad, seguramente, porque hay un aumento muy significativo de los trastornos de ansiedad en todas sus formas, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de estrés postraumático, estrés en todas sus formas, trastornos obsesivos compulsivos, hay toda una gama dentro de la ansiedad que se ha exacerbado muchísimo, de lo cual, bueno, quienes trabajamos en salud mental tenemos que poder atender y acompañar estos procesos, y estos procesos muchas veces no se acompañan solo de la psicoterapia, sino también desde la medicación y desde el aspecto médico. Creo también en los procesos de adaptación nuevos que tenemos que ir haciendo, que bueno, en esto aparece muy notablemente en la salud, en la consulta, perdón, cuando aparece mucho más la frustración, entonces en poder enseñarle nuevas habilidades al paciente para que pueda ir sorteando los obstáculos y no sentir tanta frustración y no compensar con la capacidad de sobreponerse a esa frustración. En general los trastornos graves siguen estando, y estos los tenemos que seguir atendiendo, estos no han mejorado con la pandemia, pero lo que más apareció ahora está referido a la ansiedad, a la angustia, al miedo y al manejo de esas emociones. Muy bien, Hilda, te queremos agradecer por tu tiempo. La Bueno, verdad muchísimas que gracias. nos han llegado un montón de mensajes, pero no podemos hacértelo al aire a todos. Tendríamos Bueno, toda la mañana aquí. Así que muchísimas no hay problema. gracias.
muchísimas gracias por atendernos. Y bueno, pero sí me gustaría aprovecharte un minuto más Sí. para una reflexión tuya para las personas que nos están mirando y que te están escuchando con mucha atención. Una reflexión pequeña. Pensaba en la ganancia de la pandemia, pensaba en qué nos puede haber dejado todo esto que hemos pasado. Y por ahí pensaba también en lo que significa la casa de uno y el hogar de uno. Y en la casa antes nosotros transitábamos, entrábamos, salíamos, no teníamos como el vínculo. La pandemia nos ha permitido volver a tener vínculos, volver a interesarnos por el otro, volver a mirar al otro. Quizás estar 24 horas, que no es como lo típico, ¿no? Pero estar atentos a lo que necesitaba el otro. Y me parece que esto es sumamente importante para que lo podamos dejar en la vida que tenemos hoy. No son prescindibles los vínculos, no son prescindibles las personas. Todo el resto se acomoda. Pero hoy por hoy pensar en quienes hemos pasado por COVID o quienes hemos tenido personas fallecidas por COVID, la tristeza de no tener, realmente eso es difícil. Entonces, yo por ahí les dejaría valoricemos que la pandemia nos dejó el mirar lo que tenemos nosotros adentro de nuestro hogar. ¿Sí? Muy bien. Bueno, Hilda, muchísimas gracias. Gracias, Ha Esteban. sido muy amable. Gracias. Buen día. Pasó Buen por QBO Media la licenciada en Psicología Hilda Quintero. QBO Media. Te llevamos hacia donde va el mundo. www.qbomedia.com. Subite a nuestras redes y te transportaremos en un viaje desconocido.